transformación histórica del país, como las grandes épicas de nuestra historia. Eso es lo que él ha manejado, eso quiere, y va a hacer todo lo que sea posible, legal o no legal, para garantizar que su partido se quede y gane en el 24. No sé si lo pueda lograr, pero lo va a intentar sin duda alguna. Entonces, esta sucesión, que se adelantó por lo menos 2 años, un poco más, pues ya están en campaña, están efectivamente de pronto tirándose golpes, indirectas, jugando sucio por abajo de la mesa, y en cambio la oposición está muy atrasada, está muy borrada, no han avanzado en definir candidato, están buscando hacer una coalición, eso lleva tiempo, pero como que están muy aletargados. Eso le puede dar una ventaja a Morena, y sin embargo, si la oposición logra presentar un solo candidato, de una coalición de todos los partidos opositores, le pueden ganar a Morena. Sí, si van dispersos, gana Morena con seguridad. Justamente me llamó la atención que en varios de estos estados donde han habido elecciones se han presentado precisamente una triple alianza, ¿no? Estos 3 partidos, PRD, PAN y el PRI, lo que quiere decir, caramba, que tienen que unirse para intentar, en todo caso, ganarle a Morena, lo que quiere decir que está muy debilitada, parece que estuvieran en shock todavía después de la derrota del 2018. Efectivamente, como usted dice, parece que todavía no terminan de acomodarse, de reaccionar. Así es que fue un golpazo el que se les dio en el 2018, sin duda alguna, a unos más que a otros, pero en general a la oposición. No tienen más alternativa que ir juntos. Sin embargo, hay un cuarto partido, no tan grande ni tan importante, pero que maneja un 6-7% de la votación, que no quiere ir con ellos, quiere hacer su camino aparte. Y ese partido, si se mantiene independiente con su propio candidato, podría robarle los votos suficientes al candidato de oposición y permitir el triunfo de Morena. Ese es un escenario que no se puede descartar, o eventualmente más adelante se suma con la oposición, presentan un solo candidato y ahí sí podrían ganarle a Morena. Pero casi todo depende de si se logra un solo candidato o no. El resultado de la elección del 2024 va a depender de eso fundamentalmente. Hay muchas variables, pero esa es fundamental. No sé si lo van a lograr. De acuerdo. Ahora, una cosa que me llamó la atención también, un poco inquietante, el presidente del partido, Mario Delgado, de eufórico, él por el triunfo, dijo que habían presentado una denuncia ante la Fiscalía por traición a la patria contra los parlamentarios que rechazaron el proyecto del presidente, para el cual necesitaban mayoría calificada, me parece, de estatizar el sector eléctrico. Finalmente eso fue rechazado, y que incluso que estaba insinuando que iba a presentar acciones legales en los estados de Durango y Aguascalientes, ¿no? Que son los que ha ganado la oposición. O sea, caramba, ¿de qué estamos hablando acá? Traición a la patria por haber votado en contra de un proyecto presidencial. Así es, porque como es un proyecto que tiene detrás toda la narrativa del nacionalismo, de la soberanía, pues como del siglo pasado, ¿no? El siglo pasado, justamente con el petróleo y con la electricidad, se estatizaron con ese discurso, pero las condiciones eran completamente distintas a lo que hay ahora. Pero ese es el que manejan todavía. Entonces, si los diputados de la oposición y senadores, en su caso, votaron en contra de esta ley, que se supone que nos recuperaríamos la soberanía, dicen traicionar a la patria. Pero la propia Constitución los protege, dice no pueden ser reconvenidos los legisladores por su voto, que tiene que ser libre, no les puedes hacer nada. Entonces no viene para nada el caso de esta acción penal que pretenden por traición a la patria. Eso no es traición a la patria y la Constitución protege a los opositores. Es esta narrativa que desde el punto de vista de muchos es populista, maniquea de el que está con el país, está con el presidente y si no eres su enemigo, que hemos oído en muchos gobiernos populistas de América Latina, de los miembros del Foro de Sao Paulo. Esa es la línea que se sigue en ese foro, al cual pertenece también Morena. Entonces sigue mucho esa línea de soberanía, de confrontación, de polarización, de el que no está conmigo está contra mí. Y hemos vivido una confrontación como nunca. Yo no soy un joven, por supuesto. Nunca había visto una polarización ni una confrontación entre los mexicanos como la que vivimos desde que llegó López Obrador aquí a la presidencia. De acuerdo. Ahora, en medio de todo esto, México sigue con el tema de la violencia muy fuerte, ¿no? Es más, en algunos de los estados, Durango me parece que es uno de los estados más afectados por la violencia, el narcotráfico.
¿Cómo pensar que en varios de estos estados que están algunos casi tomados por narcotráfico, las autoridades políticas pueden ser realmente independientes del crimen organizado? O sea, uno dice, ¿de qué manera podrían ser, ¿no? Tener un juego autónomo, salvo pues que arriesguen su vida? O sea, ¿cómo pueden mantener un juego político e institucional en medio de ese panorama? Es un problemón, desde luego. Y el problema es que siempre hay sospecha y a veces indicios que generan la suspicacia, que generan el hecho de que los gobiernos puedan estar involucrados o pactando con algunos de los cárteles, no necesariamente con todos, incluso solamente con uno. Y eso es de lo que se está hablando aquí ya también. Se habló de eso con Calderón. Y efectivamente hay algunos indicios por aquí, por allá. Uno de sus secretarios de seguridad preso en Nueva York por sospechas o por supuestos vínculos hasta ahora no probados con el narcotráfico, pero no es descartable que efectivamente muchos funcionarios se corrompen con el narcotráfico, militares, lo sabido, policías, etcétera. Entonces ahora, por ejemplo, el año pasado hubo acción del narcotráfico, ahora también la hubo, pero creo que menos, acción del narcotráfico de plano de entrar el día de la jornada electoral a robar urnas, a generar violencia, a generar temor, cabezas humanas ahí puestas en las urnas o en las casillas para que la gente se espante, y resulta que en esos estados donde hubo ese tipo de acciones gana Morena. ¿Por qué gana Morena? ¿Por qué le ayudan a Morena? Y hay muchos otros elementos que llevan a mucha gente a pensar, sospechar, no hay probado nada, que hay un vínculo del actual presidente con el cártel de Sinaloa, nada menos que el del Chapo Guzmán. Y de eso se está hablando mucho ahora. Repito, periodistas, políticos, que dicen, oye, fíjense todo, varios acontecimientos que efectivamente son raros, que serían muy extraños para un presidente tener una cierta cercanía con gente del cártel de Sinaloa, que los llevan a decir, es que debe haber ahí algún acuerdo. No lo sé, no tengo las pruebas, pero sí hay cosas raras que han pasado con este presidente que no pasaban y que en cualquier parte del mundo dirán, oye, qué raro, el presidente saludando a la mamá de Chapo Guzmán y conviviendo con la gente de Chapo Guzmán, sus abogados, su hermano, desde luego los sicarios, en una convivencia en la montaña, pues muy amistosa, el presidente, no el jefe de la policía, no el secretario de seguridad, el presidente. ¿Qué dirían en nuestros países latinoamericanos? Un presidente que convive con los narcos, con un cártel, que trata con deferencia al Chapo Guzmán. No le llama Chapo Guzmán, le dice el señor Lora Guzmán. Por eso mucha gente dice, pues, ¿por qué tanta amistad? ¿Por qué tanta deferencia? ¿Por qué estos encuentros? Ha ido varias veces a Badiraguato, varias veces, que es un pueblito de 5,000 personas, pero que es donde radica ahí, donde está la sede del cártel de Sinaloa. ¿Para qué va tanto? Y sin periodistas muchas veces.